¿Por qué tanto miedo a la Asamblea Nacional Constituyente? Si es tan perfecto el modelo y el sistema neoliberal que se tiene, ¿a qué le tienen miedo? Y estamos en la línea con la congresista Margot Palacios para que nos explique el sentido de presentar una moción en una circunstancia como esta y para hablar sobre los detalles del proyecto que he podido revisar el día de ayer. Congresista, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicolás, y agradecida por este espacio. Sí, efectivamente, ¿por qué se presenta esta iniciativa legislativa? Ustedes recordarán, el 30 de enero de este año ha sido aprobado el proyecto, en el cual ya no hay el referéndum como una forma de hacer reformas a la constitución política del Estado, ¿no? Recordemos, ha sido una ley muy cuestionada, inclusive también observada exitosa por parte del Ejecutivo, pero finalmente se aprobó por insistencia en el Congreso de la República, al ver recortado un derecho constitucional que estaba en la Constitución del 93, es que es presentada esta iniciativa legislativa en donde faculta tanto al presidente de la República como a la presidenta del Congreso de la República y asimismo también al ciudadano de a pie a través de la recolección de 1 millón de firmas a convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Debido a qué? Debido a que también en estos momentos estamos viviendo las peores crisis social, política, ambiental e institucional, y creo frente a estas situaciones en crisis se tiene que dar una salida. La salida planteamos que es una Asamblea Nacional Constituyente, planteamos en esta iniciativa legislativa que esté representado por 300 peruanas y peruanas, 50% varones, 50% mujeres, estarían los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, empresarios, las agrupaciones políticas, jóvenes, profesionales, agricultores. Estamos haciendo que sea una verdadera representación de todo el pueblo peruano, quienes escriban de manera simultánea. Acá no planteamos recortar de nadie, en este caso las funciones ni del presidente ni del Congreso de la República, pero sí darle una salida a lo que hemos estado viviendo frente a lo que es específicamente el capítulo 6 de la Constitución Política del Estado, el capítulo económico, donde hemos visto que el monopolio, los oligopolios imperan, la oferta y la demanda perfecta prima en el Perú y hace que pues nuestra canasta básica en estos últimos meses haya subido de manera exorbitante, y hay que entender, a pesar que se ha hecho la exoneración del IGB, del impuesto selectivo al consumo, realmente esto ha llegado. Hemos estado visitando algunos grifos y lo sorprendente es que los precios se están incrementando, inclusive de estos combustibles, hidrocarburos y gas. Entonces, ¿para qué se exonera si finalmente esto no se va a reflejar en estas empresas que se dedican pues a distribuir combustibles e hidrocarburos? Creo que estamos frente a una situación crítica en el cual también grandes organizaciones como la FARTAC, el CNA, la CGTP y otras organizaciones, sindicatos sociales, vienen planteando como plataforma de lucha la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos tenido el lunes 18 y 19 como organizaciones como la FARTAC, la CDA, la CUNART, han salido a las calles y hemos visto en cada una de sus protestas cómo han planteado ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo me encuentro en la región Ayacucho y para mañana, 21 de abril, también está programada una movilización a nivel nacional y la plataforma también está incluida la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que es momento de dar paso a la Asamblea Nacional Constituyente y que a través de esta representación verdadera del pueblo se puede escribir una nueva constitución política del Estado. Ahora, el problema es que ustedes plantean de que de estos 300 miembros, solo el 30% serían electos por los partidos, dentro de las listas de los partidos. Es decir, esto es, digamos, sepultar el sistema político tal como lo conocemos. Eso es lo que ustedes están proponiendo.
pero el sistema político que ha hecho esta Constitución del 93 y cómo estamos en estos momentos, una crisis institucional donde el Estado se ha visto reducida a su mínima expresión, no tiene la capacidad de sancionar, de fiscalizar, y esta oferta y demanda perfecta y el monopolio ha hecho que en la pandemia sí tiene el Estado capacidad de fiscalizar. Y quienes no tenían, estábamos destinados a morir. Exitosa. Como lo que está pasando en estos momentos. El Estado no tiene ninguna capacidad. No solamente hablemos del Ejecutivo y todas sus instituciones, sino en todos los niveles el Estado ha perdido durante estos últimos años su capacidad fiscalizadora. Pero para entendernos, congresista, ¿usted cree que lo que hay que hacer entonces es estatizar? O sea, eso es lo que debería hacer la... Es decir, porque están planteando no solamente... Porque yo me planteo la siguiente interrogante. Ustedes dicen que el 25% de los miembros deben ser electos por las organizaciones sociales. ¿Qué organizaciones sociales? El 10% debe corresponder, no, perdón, el 25% debe corresponder a las comunidades originarias, a los pueblos originarios. El 10% a la comunidad afroperuana. Y de ahí asignan una serie de porcentajes a las organizaciones sociales. Pero, ¿cómo se va a determinar eso? ¿Cómo se va a calificar la representación de esas organizaciones? Yo le voy a decir cómo cómo se ha determinado ello. Usted sabe muy bien que el Ministerio de Cultura ha reconocido a 55 pueblos originarios, entre ellos andinos y amazónicos, que se encuentran en la parte de los Andes y la Amazonía, que guardan todavía sus costumbres, su lengua materna, entre otros. Son 55 pueblos originarios que hasta el día de hoy nunca han tenido una representación inclusive en el propio legislativo. De ellos se tiene que sacar esa representación. Toda la Amazonía, todos los Andes están debidamente registrados en el Ministerio de Cultura y desde ahí se tendrá que hacer, en este caso, este porcentaje. Los pueblos afroperuanos, que no está reconocido como pueblo en esta Constitución del 93, son más de 1,5 millones de afrodescendientes que también tienen que ser escuchados y ser representados en esta asamblea. Exitosa. Estamos hablando de jóvenes, de más de 8 millones de jóvenes entre 17 a 29 años de edad hasta el momento, que también tiene que tener una representación. Hablamos de empresarios, micro y emprendedores, entre otros. Las datas obviamente se tendrá que sacar tanto del Ministerio de Comercio Exterior y otras instancias para poder determinar. Pero sí hemos visto, de acuerdo a algunas informaciones de instituciones que tienen los registros, por ejemplo, de los pueblos originarios, por ejemplo, de los pueblos afrodescendientes, que también claro, lo tiene registrado. pero lo de los es decir, por ejemplo, lo de la comunidad afrodescendiente, ¿usted se refiere a una estadística en la cual se le pregunta a personas si reconocen o no que tienen raíces africanas o afroperuanas en su historia personal? Pero hay un alto componente, por ejemplo, de presencia china en el Perú. Estudios genéticos demuestran que es decir, en nuestros genes también hay presencia digamos, de genes de origen chino por la enorme migración que hubo en el siglo XIX. Entonces, claro, pero el problema es cómo se va a legitimar esa representación, pues, congresista. Si me permite responder a esa interrogante que tú haces, esta data lo tiene el Ministerio de Cultura, ahí está en los registros. O sea, no es inventado, vamos, lo pedimos. Pero no es más razonable. De los pueblos originarios, pueblos amazónicos, pueblos afroperuanos, ellos tienen la data, los reconocen y hace años lo yo le hago vienen una pregunta, congresista. Pueblos. Ustedes tienen un partido político inscrito nacionalmente. ¿Por qué no le han dado espacio ustedes a todas esas comunidades que reclaman ahora tengan representación en una asamblea constituyente? Exitosa. Ustedes tienen un partido político. Y si ustedes tienen presencia en todos los sectores donde dicen estar presentes, ¿por qué no le han dado un espacio en su partido a estas comunidades? No entiendo qué tiene que ver ello con la Asamblea Nacional Constituyente. Porque estamos hablando de representación, congresista.
estamos hablando de representación, o sea... No, aquí no hay que equivocarse, estamos planteando una Asamblea Nacional Constituyente y estamos proponiendo que esa Asamblea Constituyente sea integrada por esta cantidad de personas y en un porcentaje de cada uno de estos pueblos, de estos segmentos de jóvenes, profesionales, empresarios, y como usted decía, acá hay chinos, hay todo, en los jóvenes están ahí los chinos, los descendientes. Ya, pero de otras, ¿cómo se van a elegir a los jóvenes? Están ahí, en los profesionales también están ahí. Estamos hablando de que según el INEI hay más de 8,5 millones de jóvenes en el Perú. Es una data clara y está ahí. Claro, pues, pero congresista, usted está quejándose. Claro, pero usted está quejándose de que nuestro actual sistema político no le da participación a ninguno de estos sectores. Y yo le pregunto, ustedes son parte de un partido político, ¿por qué ustedes no le han dado participación a estos sectores a la hora de elegir a sus candidatos? Yo le estoy hablando de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es otra cosa? No es otra cosa, es un problema de representación, congresista. Nicolás, estamos hablando de escribir la Carta Magna, no estamos hablando de otro tema, es decir, la máxima de las leyes de un Estado que viene a ser, en este caso, el Perú. Estamos hablando que tiene que ser integrado, y cuando yo refería que en algún momento los partidos no le han dado espacio, me refería cuando se escribieron las anteriores Carta Magnas. ¿Quién los escribieron? No fueron grupos políticos, y cómo está en este caso hasta el día de hoy el Perú. ¿Cómo escribieron esa Constitución? Fueron exitosa los grupos políticos. Por eso estamos planteando que no solamente sean los grupos políticos, las agrupaciones políticas, sino también la población a través de sus organizaciones sociales debidamente representadas y reconocidas. Los diferentes sectores tengan que estar en esta Asamblea Nacional Constituyente, escribir la nueva Constitución del Estado peruano, porque estamos en una situación crítica. Ahora, le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo. En representación de los maestros, ¿quién va a ir? ¿El SUTEP o la FENATEP? ¿Quién va a elegir a los representantes? Ahí planteamos profesionales, y cuando hablamos de profesionales entendemos que integran todos, los comunicadores, los ingenieros, los maestros, los biólogos. Ahí estamos hablando, claro, no estamos separando por carreras profesionales, no lo estamos haciendo, estamos hablando de manera general y ahí integran todos los profesionales. O sea, la CGTP va a tener representantes, según ustedes, en la Asamblea Constituyente. Ahí lo que hemos señalado son organizaciones sociales debidamente representadas, como lo hay la FARTAC, la CNA, la CGTP, los sindicatos, entre otras organizaciones ¿La CTP aprista tendría participación? Reconocidas y con representación. Ya, pero ¿quién va a determinar con esa definición de con representación? Cuando se convoque, es una propuesta, y cuando se convoque la Asamblea Nacional Constituyente, se tendrá obviamente que hacer también algunas pero ustedes son conscientes. Se tendrá que implementar algunas cosas para que se pueda, en este caso, dar la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿usted cree, congresista, porque esto es una reforma constitucional y esto tiene que seguir el procedimiento? O sea, ustedes tienen que lograr, porque es una modificación constitucional, que esto sea aprobado en las legislaturas ordinarias, que el Congreso apruebe esta reforma constitucional que ustedes están proponiendo, porque la Constitución actualmente vigente no contempla ni la existencia de una Asamblea Constituyente, ni estos mecanismos de elección que ustedes están proponiendo, que significa un cambio en el sistema de representación en el Perú. Por eso, frente a esa vulneración que el propio Congreso ha hecho, de quitándole un derecho constitucional al peruano, a la peruana, de no permitirle ir a un referéndum y consultarle, es que se presente esta iniciativa legislativa. Sí, no entienden ello los demás congresistas, porque estamos en una crisis total en este momento, y no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo, porque los niveles de desaprobación son exorbitantes como nunca antes visto. Esperemos que frente a esta crisis puedan sentar cabeza y ser más conscientes. ¿Por qué tanto miedo a la Asamblea Nacional Constituyente? Si es tan perfecto el modelo y el sistema neoliberal que se tiene, ¿a qué le tienen miedo? Vamos,
permitámosles al pueblo que hoy en día en sus diferentes demandas vienen planteando Asamblea Nacional Constituyente sin temores. Si ellos confían de que su modelo y su sistema económico neoliberal está bien, no va a haber modificaciones sustanciales en este caso. Entonces, no tengamos miedo, vayamos, pero lo que sí es cierto, estamos en una crisis pero social, usted cree, política, ambiental, pero usted cree, congresista, sinceramente, que la actual crisis con el alza de precios es responsabilidad de la Constitución? Mire, o sea, el gobierno, que es un gobierno en parte de Perú Libre, tiene responsabilidad en no haber tomado las medidas que había que tomar frente a esta situación. Hay protestas sociales en todo el país que no tienen que ver con la Constitución, tienen que ver con la ineficiencia en los nombramientos, con la falta de decisión, con el incumplimiento de compromisos de actas que se suscriben, con la falta de acción de los organismos de control que deberían funcionar. Es decir, por ejemplo, usted se queja del precio de los combustibles. Bueno, pero tenemos Indecopi y tenemos Ocinermin que están absolutamente habilitadas para determinar si alguien se está quedando en el camino con los beneficios de los subsidios indirectos que significa la baja del impuesto selectivo al consumo o ahora desde el 1 de mayo del IGB. Mire, usted me habla de actas. Esas actas que por lo general son por las actividades extractivistas y el tema de los hidrocarburos en la Amazonía y en la parte sur y norte del Perú, que han contaminado todos estos pueblos. Esas actas no son de ahora. Las actas vienen de 2016, yo lo sé porque yo soy presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos. Y a mí no me puede engañar y decirme que esas actas que se firmaron para poder subsanar la contaminación que han venido dejando las actividades extractivistas es de ahora. El caso de Puno viene desde 2016. Yo no he dicho que sea de ahora, congresista. Viene de 2015, señor. Esas actas han sido firmadas en esos años. Ya, pero congresista. La sumatoria de los gobiernos que no han podido solucionar, porque en la Constitución política, ¿qué señala? Hay que darle primacía a la inversión privada. No, congresista, pero usted me está diciendo que lo que no resolvieron... No, pues, pero congresista, es que usted está diciendo algo... Pero es que usted está diciendo algo que no es cierto. Es decir, es verdad que hay montones de conflictos y que la situación crítica que vive el país se arrastra por décadas y que uno no le puede atribuir al gobierno la responsabilidad de la situación que se encontró. Pero la obligación del gobierno era cumplir el compromiso de resolver lo que no habían resuelto los gobiernos anteriores. El argumento no puede ser, no puedo resolver porque necesito cambiar la Constitución. Eso no es cierto. Para resolver el problema de las bambas no hay que cambiar la Constitución. Para nada. Para resolver el conflicto que hay en Cuajones no hay que cambiar la Constitución. Sí, hay que cambiarlo, la Constitución, por favor. ¿Por qué te voy a decir? Porque en este caso, lo que hemos estado viendo en estos últimos años es que ha habido una incompetencia de las instituciones. La Constitución política es netamente extractivista y privatista. Hasta el día de hoy se hacen actividades a tajo abierto. La legislatura peruana es tan precaria y tan benevolente para que cualquier empresario que venga de fuera contamine el medio ambiente, y lo venimos viviendo hasta el día de hoy. Y ojo, esas actas de acuerdo que se han firmado en las diferentes mesas de diálogo que iniciaron con el gobierno de Ollantumala, ¿qué han hecho? Han firmado actas, sí, pero sin ningún presupuesto. No se le han asignado una partida presupuestaria. Ya pues, pero congresista. Vamos, no, hay que revisar. Pero usted misma lo ha dicho. Es decir, pero congresista, nosotros tenemos una legislación. Ese es el problema. No ha habido, Nicolás, pero nosotros tenemos una legislación que si se cumpliera la situación fuera otra. Si una compañía minera contamina, está violando la ley. ¿Pública o no, Nicolás? Sabemos de administración pública. Permíteme terminar, te estoy diciendo eso. Esas mesas de diálogo que han sido instaladas, en donde se le promete al pueblo, te voy a hacer esta obra, nunca tienen asignación presupuestal, nunca. Por eso los pueblos se han levantado hasta el día de hoy. Si tú revisas, no, ¿sabe lo que pasa, congresista? ¿Sabe que quiere que le diga qué es lo que pasa? Lo que pasa, es que no es así, pues. Asignación presupuestal a través del Ministerio de Economía y Finanzas. No se les da el presupuesto, se le designa a un ministerio y se le dice, ya mira, tú le vas a hacer esto, pero ni siquiera el ministerio le asigna un presupuesto al año para que puedan ejecutar estos proyectos.
proyectos. El caso de Punes, por eso que Punes ha levantado también hace congresista, yo le quiero pedir un favor. Presupuesto para ejecutar. Congresista, le quiero pedir un favor. Tenemos que ir a la pausa. Le pido que se mantenga conectada porque usted dice, el problema es que se firman actas y no se asignan recursos. El problema es que los recursos no llegan donde deberían llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces terminan en manos de alcaldes y de gobernadores regionales, como los de Perú Libre, que ya tienen un manejo ineficiente y corrupto de los recursos, porque se roban el dinero de la gente, congresista. Y de eso no está excluido Perú Libre. Es parte de eso. Por eso, de eso ¿Qué tiene que ver con estas mesas de diálogo Perú Libre? Pero si tiene que ver. Que por supuesto que tiene que ver. Porque los gobiernos regionales tienen que implicarse también. Pero vamos a la pausa. Vamos a la... Nicolás, yo estoy viajando, estoy yendo a un lugar donde no voy a tener acceso y no voy a poder continuar con la entrevista. Yo te agradezco por este espacio, pero estoy en plena carretera y entenderás que no es dable que esté en la carretera. Puedo causar cualquier accidente. Muy agradecida por este espacio, pero creo que es momento de ir a una asamblea nacional. Está abierta la discusión. Este es un espacio para tener esta discusión, congresista. Tiene usted el espacio abierto. Lamento que no podamos seguir esta conversación ahora. Por este espacio.